Bienvenidos, bienvenidas a otro video más donde hablamos sobre publicaciones y productividad científica. El día de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de documentos científicos que hay en la red y con los cuales nos comunicamos los científicos. No solamente existen los artículos científicos, sino que también existen, por ejemplo, los productos de las conferencias, los resúmenes de conferencias, las revisiones de literatura y toda una diversidad de documentos que nos sirven para poder acercarnos a los resultados o al pensamiento de los científicos. Así es que acompáñenme en el video del día de hoy, donde veremos diferentes tipos de publicaciones científicas. Para hablarles precisamente de los tipos de documentos que podemos encontrar, hoy utilicé una metabase de datos que se llama ScienceDirect. ScienceDirect es, bueno, no es pública, sino que hay que pagar. Las instituciones tienen que pagar por tener acceso a ScienceDirect y es, digamos, como una biblioteca con muchísimas revistas que están ahí. Y si quieren que les hable de este tema, déjenmelo en sus comentarios y con gusto les platico los diferentes, digamos, metabases que hay para tener todos estos documentos y consultarlos. Yo metí la palabra consumer, que es consumidor, y me arrojó 69,246 documentos y me dicen, bueno, que están divididos y que pertenecen a toda esta diversidad. Entonces, lo que me llevó a la siguiente pregunta de, bueno, ¿cuáles son los tipos de documentos que hay disponibles en ScienceDirect? Y ellos mismos nos dan, pues, una definición de qué documentos podemos encontrar, como pueden ser los reviews, que pueden ser, bueno, es una visión como completa, cuando usan la palabra comprehensive, o sea, es integral de un área del conocimiento o de un tema en particular. Y bueno, nos dice los artículos de investigación, research articles, y ahí dice, son reportes completos de investigación original. La investigación original son aquellas investigaciones que nosotros hacemos y bueno, donde vamos a campo o vamos al laboratorio o son donde yo tengo datos que analizar. Enciclopedia o enciclopedia, bueno, son como lo que conocemos de manera tradicional de una enciclopedia que nos permite comprender un área del conocimiento. Capítulos del libro, abstracts de conferencias, que son aquellas presentaciones que se hacen en una conferencia y pueden estar presentados en lo que se llaman conference proceedings, que son básicamente las memorias de los congresos. Book review, que es una colección de cuando alguien publica un libro, generalmente otra persona puede hacer una crítica o de ese libro, ese sería un book review. Un case report son aquellos casos que se reportan donde hay síntomas, diagnóstico, tratamiento y generalmente está muy relacionado con el área clínica. Conference info es información sobre precisamente esos congresos. Correspondence son letras al editor o un reply, que es una respuesta que se le da a un editor, que también lo veremos. Data articles, que son publicaciones donde se describen bases de datos. Discussion, que son comunicaciones donde de un tipo más argumentativo, que no son documentos donde vamos a encontrar resultados de investigaciones. Editoriales, que generalmente las escribe precisamente el editor de la revista y generalmente es para presentar un número especial o el número de ese número que va a presentar, que se publicó. Errata se refiere a documentos en los cuales yo comunico que hubo un error, puede ser que hubo un error en el artículo y yo se lo tengo que comunicar y entonces esa corrección la va a establecer el editor de la revista o la revista en el errata. Examinations, que son
cuestionarios, preguntas y sobre todo como estos que hacemos de exámenes pequeños y cortos a los estudiantes, ¿no? Mini reviews son revisiones de literatura, pero mucho más pequeñas, mucho más condensadas. Patentes, reportes de las patentes, cuando se han desarrollado nuevas patentes también se publican. Guías, practice guidelines, que se refiere a guías de tratamiento, esto también más en el área de medicina. Product reviews, cuando alguien también en el área de software, de productos médicos, hace una revisión del producto, así como les decía que cuando sacan un libro, hacemos una revisión del libro y una crítica del libro. Aquí se hace una revisión y una crítica de productos. Replication studies, ese es cuando alguien decide replicar un estudio. Ya no es un estudio original, sino una réplica de otro estudio, ¿no? Short communications son aquellos documentos en los cuales vamos a hacer un comunicado de una investigación, dar algunos disclaimers o de algo que estoy haciendo o diciendo que estoy trabajando. Y bueno, software publications es donde yo describo el software que elaboré. Video articles, que son también descripciones de publicaciones. Y bueno, otros que pudieran no estar incluidos en estos anteriores. Y bueno, para enseñarles un poquito de este tema, pues decidí descargar algunos y presentárselos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un review es precisamente este caso que tenemos acá, que se llama Consumer Engagement in Social Media Brand Communities, a Literature Review. Primero, para empezar, vemos que dice review acá. Entonces, eso ya nos está dando la pista de que pues, este es un review, este no es un artículo donde los autores hicieron investigación original. Y luego dice, y bueno, en el mismo título nos dice que es una revisión de literatura, y aunque tiene secciones muy parecidas a un artículo, como puede ser la introducción, conceptos, revisión de literatura, tiene incluso un método, porque la revisión la hizo siguiendo un método, no nada más decidió revisar lo que fuera. Y bueno, eso nos ayuda. Recuerden que en la ciencia siempre queremos que las cosas sean reproducibles, ¿no? Y que podamos nosotros, que si queremos replicar el estudio, llegar a los mismos resultados. Entonces, por eso incluso en una revisión de literatura tenemos método, tiene su sección de resultados y bueno, al igual que un artículo que pudiera ser científico, este tiene cuadros de salida como estos, solo que hace referencia pues a los autores. Y finalmente, pues llega a ciertas limitaciones, dicen, este estudio tiene estas limitaciones y llega a conclusiones y bueno, tiene su sección, obviamente tiene anexos, pero tiene también su sección de referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, este artículo, están las referencias, este sería un review y no es un artículo donde tengamos pues investigación original, ¿no? En cambio, este artículo sí es un artículo de investigación, se llama Consumer Knowledge about Protein Sources and Consumers' Openness to Feeding Microalgae and Insects to Pigs and Poultry. En español es el conocimiento del consumidor sobre fuentes de proteína y la apertura mental de los consumidores de que se alimenten a los cerdos y a los pollos con microalgas e insectos. Entonces ellos quieren saber, bueno, el consumidor qué tan abierto está a aceptar pues, estos productos, ¿no? Que se alimenten el ganado o los cerdos y los pollos con este tipo de productos, ¿no? Y entonces, bueno, tiene su introducción, como los artículos, pero nosotros podemos saber que es un artículo de investigación porque, por ejemplo, nos dice, aplicamos cuestionarios a una muestra de 319 consumidores y 299, unos refiriéndose a cerdos, otros refiriéndose a
a poultry, ¿no? A pollos. Entonces, con eso nos damos cuenta que hicieron trabajo de campo, que encuestaron personas y que colectaron datos, y ya de ahí pues nos vamos dando cuenta, analizan los datos, obtienen sus resultados, hacen la discusión, que es lo que estamos viendo, y llegan precisamente a las conclusiones. Y este sería nuestro artículo de investigación científica. Bueno, otro de los componentes que vimos también ahí que podemos encontrar son los capítulos del libro. Este es un capítulo del libro. Este capítulo del libro es el capítulo 11, que se llama Complexity Science in the Context of Policymaking, que es la ciencia de la complejidad en el contexto de la elaboración de políticas. Y bueno, aquí vemos el autor. Si se fijan, hay una diferencia importante cuando ya empezamos a ver libros o capítulos de libros. El formato es totalmente diferente. Se fijan, no sigue el mismo formato que vemos en la mayoría de las revistas, que son 2 columnas, aunque también hay libros que los pueden presentar en ese sentido, pero en general el libro tiende a ser mucho más lineal, no presentarse en columnas, y también mucho más, por ejemplo, esto que vemos aquí de este cuadrito, pues mucho más gráfico, mucho más metido a la edición, a la edición del texto, a la parte como bonita de los dibujitos. Entonces, esa es una cosa diferente. Y también la otra cosa, bueno, aquí nosotros no vemos, por ejemplo, en este caso de este capítulo del libro, vemos las conclusiones, pero no vemos datos de campo, ¿no? Como lo pudimos haber visto en el otro caso del artículo de investigación. La editorial, fíjense, este editorial está publicada en el Journal Appetite, que es también otro journal con un alto factor de impacto. Y lo que tiene digamos, editorial es que, bueno, incluso aquí nos dice que este es un editorial, y lo que va a hacer el autor, bueno, el editor aquí, porque si se fijan aquí no tenemos un autor como tal, nos dicen que la editorial la genera, pues, evidentemente la revista, el editor, y lo que hace es que nos dice, bueno, vamos a presentar, dice, algunos comentarios y de las contribuciones que se hacen a este número especial, que es el que van a comentar y van a presentar. Dice, pero antes de comentar de qué van esos artículos que van en este número especial, les vamos a dar un review de literatura, refiriéndose en este caso a estudios que tienen que ver con el desperdicio de alimentos por parte de los consumidores. Entonces nos presentan toda una revisión de literatura, nos ponen algunos métodos de cómo lo hicieron, pero aquí el editor quiso hacerlo de esta manera, no es necesariamente así que se hace, pero bueno, ellos decidieron que así lo querían hacer, y lo podríamos tomar pues como otro capítulo, pero lo que tiene como eje central realmente un editorial es presentarnos de qué se va a tratar pues este número especial en este caso, pero esta publicación en concreto, los editores decidieron que iban a hacer una revisión de literatura y meterlo como un editorial que antecede al número especial que iban a presentar. Bueno, este que ven acá es el erratum, es el que les comentaba, donde uno va a mandar una corrección. Entonces, por ejemplo, este documento original, el artículo original se llamaba Residuos de pesticidas organoclorados en té y su riesgo potencial para consumidores en Etiopía, y fue publicado en esta revista que se llama Elión, en el número 7, el volumen 7, el número 7, en julio del 2021. Y ellos dicen, en la publicación original de este artículo, los autores, tal, no fueron incluidos, y fueron personas que contribuyeron al artículo, y esto se corrigió.
y los autores se excusan por estos errores. Y bueno, tanto la versión HTML como PDF de este artículo ya fueron actualizados y corregidos los errores. Entonces aquí, en este caso en particular, lo corrigieron a los autores. Bueno, ese fue un erratum. Este es un mini review en este journal que se llama One Health y se llama Food Safety, The Farmer First Health Paradigm, que tiene que ver con, bueno, el paradigma de la salud primero de los productores. Y si se fijan, este documento tiene una longitud de 5 cuartillas, de las cuales pues la última prácticamente son las referencias de literatura. Entonces son 4 cuartillas. Entonces es una revisión muy chiquita y por eso dice que es un mini review con 4 cuartillas. Si recuerdan este otro review que habíamos visto del Consumer, bueno, este es el otro review, no, sí lo habíamos visto, International Journal of Information Management, tiene 38 cuartillas y este mini review pues tiene 5. Entonces así, para que se vayan como dando cuenta de cuándo es mini y cuándo es review completo. Y bueno, este es un resumen de un congreso. En este caso en particular, déjenme volver acá al Science Direct. Se llama The Role of Food Hygiene Knowledge and Awareness in Decision Making of Consumers of Food Street Vendors, a Focus Group Study in Lima, Perú. Dice, el rol del el conocimiento de la higiene y awareness en la decisión de los consumidores sobre vendedores en la calle y un grupo de enfoque en Lima, Perú. Entonces, es parte o se presentó en el tercer Congreso Internacional de Salud Ocupacional del 2022. Y entonces este abstract, que es el que vemos acá, es lo que se presentó. Entonces de The Role of Hygiene, el rol de la higiene, es y si se fijan es muy chiquito, es solamente esta sección, y nada más nos trae una mini introducción, nos dice los métodos, fíjense, esta es la introducción, estos son los métodos, estos son los resultados, y estas son sus conclusiones. No hay referencias, solamente es el resumen, sería como el abstract que ellos enviaron a esa conferencia y eso se publican y eso también lo podemos encontrar. Y bueno, por último, otro que es un correspondence. Este correspondence es, si se fijan el formato, se llama Coconut Oil Conservation and the Conscientious Consumer, ¿no? Es aceite de coco, conservación y la conciencia del consumidor. Y realmente, se fijan, es un documento más como un resumen, como una discusión. No es un documento donde estén ellos haciendo per se una investigación y por eso se llama correspondence. Es como, y además dice magazine, no dice journal. Y lo que hacen pues es como hablar un poco del coco, su importancia, y son pues 2 cuartillas, ¿no? Entonces, estas son básicamente como las publicaciones que podrían encontrar, los diferentes tipos, aunque hay todavía más. Yo me concentré solamente en presentarles estas brevemente. Y si ustedes me preguntaran a mí, ¿cuál puedo usar para una publicación científica? Yo les diría, pueden usar principalmente research articles, o sea, los artículos de investigación siempre son como aquellos que son los más, digamos, fuertes en términos de apoyarnos en la calidad de las citas que voy a tener.
Pero también los reviews, o sea, las revisiones de literatura pueden ser muy interesantes para utilizarlas en la introducción de nuestra revisión, de nuestro artículo, porque al final alguien nos está dando el estado del arte sin que nosotros lo tengamos que presentar en una introducción, así como un sistema muy agotado, digamos, de demasiadas referencias. Entonces, pues podríamos ahorrarnos varias referencias con citar un review ya hecho. Y de ahí, bueno, pues las otras cosas que existen allá afuera y que se pueden consultar, evidentemente, pues dependiendo, si el tema que yo voy a abordar es un tema que tiene relativamente pocas publicaciones y yo me voy a encontrar un mini review, pues la ocupo, ¿no? Porque finalmente es lo que hay para sostener lo que estoy haciendo. Ya hablaremos en otro video precisamente de todas las otras opciones que hay fuera de esto para poder construir un artículo científico, sobre todo cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, el acceso a estas metabases de datos. Y otro de los errores muy comunes es que mucha gente a lo mejor consulta manuales de la FAO, tesis, y bueno, no siempre son la mejor opción para utilizarse como referencias y preferimos, como les decía, trabajar con artículos científicos. Así es que por hoy, acuérdense que descubrimos este mundo de documentos científicos. Ojalá que les sean de utilidad y si este video les es de utilidad, si les sirve, si creen que a otras personas le podrían servir, me ayudarían mucho si lo compartieran en sus redes sociales, si lo compartieran en sus grupos de WhatsApp de otros estudiantes que estuvieran haciendo un posgrado. De verdad, nos ayudaría a seguir haciendo ciencia. Y déjenme abajo sus comentarios sobre los temas que les gustaría que abordáramos en estos videos. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo video.